Muy buenos días. Esta es la presentación correspondiente a la actividad número 1 de adición y sustracción de fracciones para el nivel séptimo básico, planificado por los profesores Paulette Haye y Jonathan Guzmán. Recomendación: usar audífonos para tener una mejor audición para el video. Comenzamos. Adición de fracciones. Para comprender la adición y la sustracción de fracciones hay que tener en cuenta dos casos posibles. Uno, cuando tienen igual al denominador cada una de las fracciones, como por ejemplo 3 séptimos y 5 séptimos. Y 2, cuando tienen distinto denominador, como por ejemplo 4 tercios y 2 sextos. A continuación, veremos cómo se desarrolla en cada uno de estos casos. Suma y resta de fracciones con igual denominador. Cuando queremos sumar o restar fracciones que contienen el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores conservando el denominador común, porque estamos hablando que estamos contando partes que son exactamente el mismo porte. Como por ejemplo, la operación 2 sextos más 3 sextos se puede calcular como, vemos como representación gráfica, nos queda un entero dividido en 6 partes exactamente iguales y pintamos con color azul los 2 sextos correspondientes a la primera fracción y pintamos con color verde los 3 sextos correspondientes a la segunda fracción. Como tenemos 2 sextos y le queremos sumar 3 sextos, eso nos queda un total de 5 sextos. Como también podemos llevarlo a la representación simbólica, donde se mantiene el denominador y solamente se suman los numeradores, dando como resultado 5 sextos. Ejemplo número 2. La operación 4 quintos menos 1 quinto se puede calcular como, simbólicamente, vemos que conservamos el denominador y operamos de acuerdo a lo que nos dicen los numeradores. 4 menos 1, resultando 3 dividido en el denominador común, que es 5. O simbólicamente, hacemos el dibujo correspondiente a 4 quintos, vemos que pintamos de color azul los 4 quintos y que eliminamos el quinto que queremos restar. Por lo tanto, nos resulta solamente 3 quintos. Ejemplo número 3. La operación 1 entero menos 2 cuartos se puede calcular como, dibujando el entero, teniendo en cuenta que ese entero se puede representar como 4 cuartos. Por tanto, tenemos un entero que le dimos 4 partes iguales y pintamos exactamente las 4 partes. De esas 4 partes, eliminamos 2, por lo cual nos queda solamente 2. ¿Y 2 qué? 2 cuartos. De la misma forma vemos como la representación simbólica, ese 1 entero lo transformamos a 4 cuartos y conservamos el denominador y operamos los numeradores. Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador. Aquí hay que entender, es importante que siempre necesitamos tener igual denominador para sumar o restar fracciones. Por lo tanto, ¿cuál es la herramienta que nos permite hacer esto? Es justamente la amplificar o simplificar fracciones, dado que con eso encontramos fracciones que sean equivalentes a esta, pero que como resultado de esa amplificación o simplificación vamos a obtener denominadores iguales y lograr resolver la operatoria. Para hallar el denominador común que deben tener las fracciones, es útil calcular el mínimo común múltiplo para determinarlo. ¿Por qué? Porque nos ahorra camino al momento de resolver multiplicaciones con números muy grandes y también a la vez nos ahorra el camino de simplificar el resultado final para obtener esa fracción irreductible que siempre nos piden.
Entonces, suma y resta de fracciones con distinto denominador. Ejemplo, la operación 1/3 más 1/6 se puede calcular como, y aquí está representado de dos formas, de forma pictórica y a la vez de forma simbólica. Entonces, en el primer círculo vemos que hay dos zonas, una anaranjada y la otra rosada, donde la anaranjada representa 1/3 del círculo completo y la zona rosada representa 1/6 del círculo completo. ¿Ya? En el círculo siguiente vemos que ese 1/3 se puede representar como 2/6. ¿Por qué? Porque hay que recordar que 1/3 es equivalente a 2/6, ya que si 1/3 lo amplificamos por 2, obtenemos 2/6. Y en el tercer círculo vemos que, claro, ese 1/3 equivale justamente a esos 2/6 que están nuevamente pintados de color anaranjado, pero que son en porte equivalente a ese sexto pintado de color rosado. Por lo tanto, si los queremos agrupar, como dice la operación suma, tenemos 1/6 más otro sexto más otro sexto, y la zona pintada equivale a justamente a 3/6, que es la mitad del círculo, que nos lleva a 1/2, que es la mitad del entero. Y de forma simbólica tenemos que tener que 1/3 más 1/6 equivale a 2/6 más 1/6. ¿Por qué? Porque 1/3, si lo amplificamos por 2, obtenemos ese 2/6. Ajá. Entonces, claro, tenemos 2/6 y le queremos sumar 1/6. ¿Cuántos sextos tenemos? 3. Y 3/6 equivale a 1/2, dado que se puede simplificar por 3. Ahora, ejemplo número 2. Resolveremos la operación 7/8 menos 1/2 menos 1/4. ¿Ya? Acá hay dos caminos. ¿Ya? Una, que es el que se plantea en esta diapositiva, que es encontrar inmediatamente el mínimo común múltiplo entre los tres denominadores que están vinculados en esta operación. ¿Ya? Es más simple siempre y cuando uno maneje bien el concepto de mínimo común múltiplo. Se recomienda estudiarlo. De todas formas, están disponibles las plataformas para reforzar estos contenidos si nadie tiene duda. No hay ningún problema. Pero el otro camino es ir haciendo la operación como se ha explicado anteriormente, pero de 2 en 2. Primero 7/8 menos 1/2, resuelvo y luego el resto del resultado lo resto con 1/4 y vuelvo a repetir el proceso. Es exactamente lo mismo, mientras el desarrollo esté bien, el resultado va a estar correcto. ¿Ok? Entonces, continuamos. Una vez que manejamos bien el concepto de mínimo común múltiplo, nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 8 es justamente 8. Por lo tanto, cada fracción, ese 1/2 y ese 1/4, como lo queremos llevar a denominador 8, tenemos que pensar, bueno, nos fijamos en 1/2, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que ese denominador se me iguale a 8? Por 4. Por lo tanto, ese 1/2 va a ser amplificado por 4. A diferencia de 1/4, como tengo denominador 4, yo sé que al multiplicarlo por 2 me llega a 8. Por tanto, esa fracción es necesaria amplificarla por 2. Entonces, ¿cómo nos queda cada una de las fracciones? 7/8, como siempre, porque es necesario amplificarla, porque ya tenemos el número al que queremos llegar, que es 8, como denominador, menos 1 por 4 nos da resultado 4 y 2 por 4 nos da resultado 8. Por lo tanto, esa fracción equivalente nos queda como 4/8. Menos la fracción equivalente de 1/4 amplificada por 2 es 2/8. Entonces, 7/8 menos 4/8 menos 2/8, conservo el denominador y opero los numeradores de acuerdo a la operación correspondiente. En este caso sería 7 menos 4 menos 2, que sería 1. Por lo tanto, la fracción resultante de la operación indicada sería 1/8.
Suma y resta números mixtos. Cuando existan números mixtos dentro de la operación, debemos representar cada una de ellas como fracción impropia. Luego resolver la operación con fracciones como se explicó con anterioridad. Esa es la única diferencia con lo explicado anteriormente. Por lo tanto, si queremos resolver la operación 3 enteros, 2 cuartos menos 2 enteros, 1 medio, tenemos que transformar cada una de esas fracciones mixtas a fracción impropia para luego, si es necesario, igualar denominadores utilizando el mínimo común múltiplo y finalmente resolviendo la operación como corresponde. Finalmente, la actividad número 1, que consiste en resuelva detalladamente. Insistimos, resolver detalladamente, paso a paso, para que además de reforzamiento sirva posteriormente para como material de estudio. Ógale. Para consultas sobre esta actividad tenemos dos plataformas, una es el Instagram del profesor Jonathan y los otros son los correos correspondientes a cada profesor dependiendo de su letra de nivel. Ajá. Les deseo muy buena semana y cumpla por favor con mantener su higiene para que resguarde su salud y la de su familia. Un abrazo muy grande y nos estaremos viendo muy pronto. Adiós.